verdad, por algo existe el dicho aquel de que no hay mal que por bien no venga, por ejemplo. ¿Será que es cierto y hasta las preocupaciones tienen algo de positivo? ¿Opina que podemos encontrarle algo positivo a las preocupaciones? Claro, podemos, las preocupaciones, si en este mundo nosotros nos dedicáramos a hacerle un estudio del porqué de las preocupaciones, nos conoceríamos más profundamente a lo que somos y qué es lo que queremos y hacia dónde vamos y por qué a veces tenemos tantas preocupaciones que las podemos evitar. En sí, nos ejercitan nuestro pensamiento y nos hacen meditar. Si no hay preocupaciones, imagínense que este mundo fuera sin preocupaciones, sería como esa sonrisa suya que sale todo el tiempo, ¿verdad? Lleno de alegría, de dulzura, pero las preocupaciones Ahí existen. Existen y debemos de saberlas llevar, ¿verdad? ¿Usted tiene preocupaciones? Varias. ¿Como cuáles? Más o menos, si se puede saber alguna. Ya, y como la crianza de los hijos, digamos, que ahora cuesta mucho criarlos, ¿verdad? Por varias situaciones que se presentan. ¿Qué hace usted? Porque a todos nos ha pasado. ¿Qué hace usted cuando está bien preocupada por algo? ¿Qué pasa? Generalmente salgo a caminar para desestresarme, ¿verdad? O salir a divertirse a algún lado para desestresarse. Salir a divertirse, eso está bonito. Sí. El remedio contra la preocupación es una buena fiesta. Se podría decir. ¿Usted diría que hay algo positivo en las preocupaciones? Porque de eso vamos a hablar, entonces no sé su opinión. ¿Qué de bueno tiene que exista alguna preocupación? Bueno, en realidad yo pienso que eso le ayuda a uno para ir sacando las cosas adelante, digamos, las preocupaciones adelante. Entonces uno tiene que ponerse a pensar qué hacer y qué no, digamos. Y en su caso, cuando se preocupa camina, entonces hace ejercicio. Sí, en realidad le ayuda, tiene otro pensar que es hacer el ejercicio, digamos. O sea, si uno la ve a usted dándole vueltas al parque como loca, mira. Estoy en realidad preocupada. ¿Usted cree que tienen algo positivo o no? Creo que sí, es parte de estar bien, ¿verdad? Si no estamos preocupados, entonces creo que no vamos a estar tampoco felices, ¿verdad? No vamos a saber el peso de la felicidad o del dolor. Creo que es parte de todo. El estar preocupado es un paso a seguir. Ya. Pienso así. Como para que crezcamos más. Como para crecer, Ya. 100%. Okay, porque una señora me dijo que hacía ejercicios cuando estaba preocupado, que eso era bueno. El otro señor me dijo que él meditaba cuando estaba preocupado. Usted dice que usted reza. Yo rezo, sí. Me gustaría hacer ejercicios, pero la verdad no me queda mucho tiempo. Mi trabajo, el horario, no me queda mucho tiempo. Pero podemos decir que lo positivo es que reza más. Rezo más. La verdad es que todos los días nos levantamos con algo en que pensar. Dependiendo del grado de importancia que le demos a eso en lo que pensamos, se convierte en una preocupación. Y alguna gente lleva la preocupación a la angustia. Todos decimos que no queremos preocupaciones, pero hoy, viera que le venimos a presentar una posición, una teoría que nos podría contradecir, pero al tiempo aliviar eso que nosotros llamamos preocupaciones. Así que le invitamos para que se siente a escuchar a nuestro invitado, Wagner Eduarte, psicólogo. Él es el director del Centro de Investigación de la Persona, el Grupo SIP, que hace un tiempo él me había propuesto ese tema y la verdad es que se me había quedado ahí dando mucha vuelta. Feliz año nuevo. En tantas preocupaciones. Igual, Edgar. Feliz año. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la gente. Gracias por seguir con nosotros después de ¿cuántos años, negro? Ay, 14 años. 14 años. 14 años. La verdad ha sido una experiencia muy linda compartir con la gente y precisamente estuvimos pensando el año anterior en desarrollar este material porque construimos un curso a través de la internet, de la página nuestra de www.herramientasdesuperacion.com, producto primero, Edgar, tengo que ser bien sincero, de algunas situaciones personales en las cuales me vi envuelto y que una de ellas... Te generaron preocupación. Más que preocupación, estuve casi 10 días deprimido hace unos cuantos años atrás y producto
básicamente de una situación que me era amenazante. Ujú. Y después de esa experiencia personal me llevó a rescatar un poco la experiencia que uno tiene en el día a día con la gente. Cuando trabajas con personas todos los días creces, y entonces me di cuenta de que definitivamente había un problema serio en el tema de las preocupaciones. Más que precisamente escuchamos a la gente que habla de estos temas con frases bastante trilladas que de plano te reprimen la preocupación. Cuando te dicen no se preocupe, ocúpese. O sea, si usted analiza la frase como tal, suena bien, ¿verdad? Suena muy bonito, pero si usted la analiza como tal, hay una gran incongruencia en la misma. Una preocupación es básicamente el hecho de anticiparse a algo que no ha sucedido. Eso es una preocupación. Me estoy ocupando de algo antes de que suceda. Si yo llego y te digo, Edgar, no te preocupes, ocúpate, al final te estás ocupando en algo que tampoco ha sucedido. Entonces hay una incongruencia en la frase como tal, que precisamente nos roba lo que la gente acaba de decir en la nota introductoria. Nos roba todas aquellas cosas positivas que tiene la preocupación. O sea, la preocupación de plano, tenemos que decir que viene acompañado de un sentimiento de intranquilidad, producto de una amenaza. La señora decía, me preocupa la crianza de mis hijos, decía ella. En el mundo en el que estamos, estoy preocupada por eso. Hay un sentimiento de intranquilidad. Lo que pasa es que la preocupación como tal tiene un elemento mucho de pensamiento, es un elemento cognitivo. Se desarrolla a partir de la mente, y lo decías muy bien, cuando introdujiste el tema, dijiste... Todos los días nos levantamos con algo que pensar. Y dependiendo de la importancia, esa fue la palabra que usted usó, dependiendo de la importancia tiene que ver con el significado que uno le da a las cosas, y ahí es donde entra el pensamiento. Entonces, cuando de plano nos enseñan el paradigma de la preocupación como algo malo, ¿qué es lo que sucede? Que no aprendemos a ver la preocupación como el mecanismo que simplemente tiene en la vida, y esa es la función psicológica de la preocupación, el mecanismo de solución, de búsqueda de soluciones. Gracias a la preocupación, uno comienza a planificar el futuro inmediato, uno comienza a pensar en alternativas o en escenarios de cosas que posiblemente pueden llegar a suceder por ese sentimiento de intranquilidad ante una amenaza, y yo comienzo a elaborar soluciones. El problema es que mucha gente, porque decirlo en frío es muy fácil, preguntarle a alguien, mira, las preocupaciones tienen un lado positivo. Ah, sí, claro, son muy importantes. En un momento donde todo en la vida está tranquilo, posiblemente es muy fácil decir eso. Pero cuando ya estás en un evento que te está generando carga emocional, que te está disparando emociones desagradables y disfuncionales, ahí es donde lamentablemente transformamos la preocupación, que podríamos decir que es algo normal, algo totalmente natural, humano, y hasta necesario, en algo que ya deja de ser normal, que deja de ser necesario, como lo que decías de la angustia. O sea, déjenme ampliar nada más muy rápido el tema para que lo veamos desde aquí. Es como que yo diga que el enojo es malo. No, el enojo en sí mismo no es malo. O sea, el problema está en lo que usted hace con el enojo. Cuando usted transforma el enojo en ira, ahí estamos hablando de algo que ya deja de ser conveniente para el ser humano. Okay. Lo mismo sucede con la preocupación. Otro ejemplo más, la tristeza en sí misma no es mala. Usted escucha a la gente decir, nunca usted tiene que estar triste, sea feliz. No, perdón, la tristeza es el recurso por excelencia, o voy a decirlo de otra forma, es el principal motivador de un ser humano, la tristeza. Y cuando uno explica esto en los cursos, la gente dice, ¿cómo? Suave, se rascan la cabeza, pero suave, a mí me han enseñado que la tristeza es negativa. No, al contrario, son los momentos de tristeza donde uno se replantea mejor en la vida. El problema está cuando uno permite que la tristeza se convierta en depresión. Lo mismo sucede con la preocupación. La preocupación como tal es necesaria, porque me ayuda a planificarme, ese es el lado positivo, me prepara a algo que no ha sucedido. Me prepara, me da un plan B ante aquellas cosas que ya sucedieron, o incluso me da alternativas cuando se ve uno lo peor de lo que pensé que podía pasar. Pero cuando se viene eso peor, ese escenario peor, ya tengo alternativas y tengo mayor capacidad de respuesta. El problema entonces está en cómo hacemos, en no permitir que la preocupación se nos vaya al nivel de angustia que estabas mencionando. Ok, nada más como para amarrar estos primeros conceptos que vos acabas de decir. Preocuparse es prepararse. Así lo puedo resumir. Exacto. Me gusta esa forma. Sí, total. Preocuparse es prepararse. Prepararse para lo que venga, prepararse para algo que ha pasado y que
estoy viviendo. Correcto. ¿Ok? Enfrentarlo. Hay otras, y aquí me gustaría apoyarme con mis compañeros, definimos, preocuparse es estar listo antes de que las cosas sucedan, es tener un plan B por si las cosas suceden, Ajá. es pensar en el peor escenario para pensar en posibilidades por si las cosas suceden. Exacto. ¿Verdad? Estoy ahí como amarrando los conceptos de Wagner. Ya me dijiste cuando la preocupación es sana, pero detengámonos en cuando la preocupación es malsana o insana. Cuando Ok. llega angustia, lo que yo dije. Ok, sí, es que digamos, el tema es un poquito complicado a veces porque eso lleva a definir muchos conceptos que lamentablemente usamos muchas veces a la ligera, ¿ok? A veces hablamos mal, por ejemplo, de la ansiedad, entonces creemos que sentir ansiedad es algo negativo. Igual, un asunto es la ansiedad, otra cosa es la angustia. Entonces, cuando hablamos de preocupación insana, estamos hablando donde ya hay un malestar interior en la persona, donde eso te está generando, estás generando problemas a nivel físico, que gastritis, que migraña, que colitis, ya no te cuesta conciliar el sueño, y obviamente todo esto te resta efectividad en tu día a día, empobrece tu desempeño, puede generar incluso problemas en tus relaciones interpersonales porque andas enfocado en algo que todavía no ha sucedido, pero en tu mente ya está sucediendo, y entonces ahí es donde se convierte en algo insano. El punto aquí sería más bien, ¿cómo hago yo para manejar una preocupación del lado positivo, de la forma sana? Y ahí es donde tal vez la primera herramienta que nosotros podríamos plantear el día de hoy es aprendamos a identificar precisamente algunos elementos, algunos ingredientes que nos pueden ayudar a decir, aquí estamos del lado sano y ya, atención, hay señales de alerta que nos están diciendo nos vamos por la parte o por el camino incorrecto. Por ejemplo, cosas muy básicas. Cuando hablamos de una preocupación sana, en la preocupación sana lo que hay es una sensación de alerta. Okay. ¿Qué es estar alerta? Simplemente estás pendiente de cada detalle que está sucediendo en tu entorno para pensar en posibles formas de responder a él. En la preocupación insana ya no es una actitud de alerta que tenemos, sino que ya es una actitud de afán. La preocupación como tal, lo decías hace un instante atrás, te lleva a vivir en el futuro. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa de vivir en el futuro? Que eso se transforma en un derroche de energía. Leí hace muchos años a un autor que decía que el 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y efectivamente me puse a hacer una lista de cosas personales que en algún momento me preocuparon un montón y me di cuenta que la gran mayoría nunca llegaron a suceder. Cuando te colocas a vivir en el futuro y perder la oportunidad de vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte y el presente, lo que está sucediendo en este momento. De aquí a 5 minutos no sabemos qué va a pasar con nosotros. No quiero ser catastrófico en mi forma de pensar, pero hay asunto de probabilidades. Y se puede venir en estos minutos una catástrofe y ya, punto. Pero de eso no tenemos seguridad que vaya a suceder. Cuando la gente comienza a jugar en ese mundo de las probabilidades y comienza precisamente a irse al futuro, ahí es donde la gente vive en el afán. Y se roba a sí mismo la oportunidad simplemente de estar conectado con el presente y de comenzar a proyectarse a ese futuro que tal vez estoy viendo como una amenaza, pero no logro elaborar un plan. Cuando estamos en una preocupación sana, además de que estamos en una actitud de alerta, comenzamos a activar la creatividad. El mecanismo por excelencia de la creatividad es la preocupación. Toda la gente que se ha puesto en algún momento a vivir preocupaciones es la gente que ha creado cosas increíbles en su vida. La señora que decía, es que me preocupa muchísimo la crianza de mis hijos, por cómo está el mundo. Qué bueno que le preocupa, señora, porque eso le va a obligar, por ejemplo, no es un comentario machista, nada más estoy buscando el contexto para poner a la ilustración. Si la señora tiene hijas, y entonces va a tener que sentarse con sus hijas porque está preocupada por lo que está pasando en el mundo y hablarles de sexualidad, hablarles de cómo escoger pareja. Gracias a la preocupación, ella va a generar desde la creatividad espacios para poder acercar a sus hijas y a influir en ellas. Entonces, la preocupación como tal, además de darte una actitud de alerta, además de ponerte a activar esta creatividad, la preocupación te sirve muchísimo, Edgar, a
a buscar la forma, ¿cómo lo puedo plantear aquí? A vivir la vida como un reto, como una visión de reto. Okay. Eso es la preocupación sana. La preocupación insana es todo lo contrario. En lugar de verlo como un reto, lo ve como una amenaza. Ejemplo típico. La gente se le acerca a uno después de las capacitaciones y generalmente hay alguien que te llega a decir cosas como estas. Mire, es que verás que usted no da cursos de cómo hablar en público. Es que verás cómo a mí me da miedo hablar en público. Entonces yo le digo, siempre le digo lo mismo a la gente. Le digo, mira, si te da miedo hablar en público, estás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque ahí donde entonces, viendo la exposición que tenés que hacer en la universidad, la presentación de la tesis que tenés que hacer, te genera tanta preocupación que eso te lleva a prepararte el doble. Vas a tener que agarrar tu discurso, colocarte frente al espejo, practicarlo, pedirle a gente. El problema cercana. es cuando eso te paraliza, Wagner. Ese es el otro punto. En la preocupación insana, excelente punto, en la preocupación insana hay bloqueo, te embotás, te paralizás. Mientras que en la preocupación sana lo que haces es explorar alternativas. Cuando la gente ya se bloquea es precisamente donde lamentablemente la energía, Edgar, la energía, recordemos que el principal recurso que un ser humano tiene, la gente dice, es el tiempo. No, usted puede tener todo el tiempo del mundo, pero si no tiene energía, ¿de qué le sirve el tiempo? El principal recurso que un ser humano tiene es la energía. Y muchas veces la energía mal canalizada, me refiero incluso a la energía psíquica, a la parte mental, que está muy asociado al tema de la preocupación, es donde la gente termina embotándose. Es la gente que dice, no sé, estoy cansado, mentalmente estoy cansado. O la gente que se va a vacaciones, descansa el cuerpo, pero lamentablemente en las vacaciones estuvieron pensando. Y cuando regresan a su rutina habitual, no logran tener capacidad de respuesta porque están embotados, están cansados mentalmente. Entonces, el problema de la preocupación insana es ahí. Que cuando llegamos a ese nivel de bloqueo, no vemos alternativas, estamos en punto ciego, estamos en visión de túnel, lo que llamamos en psicología visión de túnel, no ves una solución, no ves una salida a aquello que te angustia, que te preocupa, que te está incluso amargando. Y ahí es donde entonces tenemos que nuevamente respirar y comenzar a entender otra herramienta, que es un principio fundamental que el día de hoy tenemos que plantear. ¿Cuál es la génesis de la preocupación? La herramienta 2, además de aprender a diferenciar entre la preocupación sana y la preocupación sana, está en el hecho de entender este punto. La génesis de la preocupación está en el deseo que todos los seres humanos tenemos de tener el control. Ahí es donde radica el tema de la preocupación. Nos socializaron, Edgar, para tener el control. Más, la señora decía, me preocupan los hijos, perdón que me vuelva al mismo ejemplo, pero yo sé que el auditorio de Buen Día son muchas señoras que viven lo mismo. Entonces llegas, colocas a tu hijo en una escuela, en un colegio, con el fin de que tenga una educación X, y entonces pretendes que obtenga los valores en la vida, y todo lo haces con el fin de tener control de las etapas de desarrollo de los hijos. Pero ¿qué pasa? Que en algún momento, tarde o temprano, los hijos van a llegar a tomar decisiones. Y por más que usted quiso tener el control como mamá o como papá, y aún así se te meten en algún momento sus hijos van a decir, ¿de qué tenés control en la vida? De nada. Cuando yo pasé por esta depresión, Edgar, cuando yo pasé por esta depresión, suena extraño lo que estoy planteando, pero es que esa es la vida. Si alguien me responde de que tenemos control absoluto, de nada. De lo único que tengo control en mi vida es de la forma como yo voy a responder y reaccionar a las cosas. Por eso es que alguien decía, uno no siempre es responsable de que la preocupación venga a uno, pero siempre es responsable de lo que uno va a hacer con la preocupación. ¿Okay? Cuando yo tuve mi depresión, 10 días deprimido, un negocio que estábamos haciendo, una inversión, la persona con la que estábamos haciendo la inversión nos llamó de un día para otro a decirnos, ya no les voy a vender la oficina. Habíamos hecho una inversión para remodelar esa oficina y yo me deprimí 10 días. 10 días estuve totalmente deprimido. Después de que pasé por este evento en el cual yo llegaba en la noche, no dormía, Edgar, literalmente no dormía. Comencé a recibir mucho apoyo de la gente cercana, de mi círculo de influencia, compañeros, obviamente mi esposa, gente que uno tiene a la par, que conocen realmente el momento, estuvieron ahí. Pero después de este evento, o lo que me ayudó, entre otras cosas, a salir de esa situación, fue entender precisamente esto, a renunciar a ese deseo que todos tenemos de tener el control. ¿Por qué? Porque no nos gusta sentirnos vulnerables. Y ahí es donde está el punto central de esto.
Cuando una persona quiere tener el control absoluto de su vida, no se abre a algo que está implícito en el tema del día de hoy, se llama la incertidumbre. La incertidumbre es ese desconocimiento que tenemos del futuro, que ante ese desconocimiento del futuro nos angustiamos, porque queremos tener el control. ¿De qué? Del futuro, de lo que va a pasar con nosotros, de lo que va a pasar con la gente que amamos, de lo que va a pasar en mi negocio, de lo que va a pasar en mi proyecto académico. Entonces, cuando usted toma la decisión de decir, renuncio a la posibilidad de tener el control, y esto no es vivir de manera irresponsable, igual usted planifica, igual usted se prepara, igual usted trata de generar escenarios. Sí, pero no se afana. Pero entendiendo que no puede ser usted tan rígido, porque la vida nunca va a ser como usted la plantea. Por eso incluso hoy no se habla de planear el proyecto de vida. Hoy se habla de orientar el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque pueden surgir eventos, variables en el camino que te pueden cambiar. La vida no se planea. La vida se orienta. ¿Okay? Y ahí es donde entonces, cuando usted toma la decisión de renunciar a ese control, aprende usted a vivir en incertidumbre, que dicho sea paso, te lo digo bien rápido. Si yo llego y le digo a usted, por ejemplo, Edgar, no sé, digamos un ejemplo, que usted sea sapricista, ¿ok? Y entonces yo le digo a usted, mira Edgar, llega a la casa el sábado, te invito con Carla y hagamos un trato. Y vemos el partido del domingo pasado a Saprissa. Posiblemente usted se va a ofender, posiblemente usted me va a gritar, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente va a ser una reacción media extraña de su parte. ¿Por qué? Porque lo rico de sentarse a ver un partido, ¿qué es? Incertidumbre. La incertidumbre. Que no conoces el resultado del partido. Y gracias a la incertidumbre, usted juega de árbitro, árbitro, pitaje, y se mete usted yendo con el partido. Usted juega de entrenador, pero cambialo, cambia a ese fulano. Usted juega de hincha, usted se convierte en la barra del equipo. Es lo mismo que sucede en las películas. Claro. ¿Verdad? Es la misma... Por la incertidumbre. Entonces, cuando la gente aprende a vivir con la incertidumbre, vea lo que estoy planteando. Indirectamente lo que estoy diciendo es que cuando aprendemos a vivir en la incertidumbre, aprendemos a desarrollar, y este punto de verdad a mí personalmente me revoluciona mi vida, y es aprendemos a vivir o a estimular la capacidad de sorpresa. Punto, así de sencillo. Si usted sabe, para poner un ejemplo, que mañana te van a llamar tu jefe y te va a decir, y la otra semana te va a llamar tu jefe y te va a decir, Edgar, te vamos a aumentar el salario $2,000. Ay, Dios te haga profeta. Posiblemente, si usted eso ya lo sabe, cuando llegue la noticia, los $2,000, ¿qué va a pasar? No sería sorpresa. No sería sorpresa. ¿Se alegraría? Sí. Posiblemente no. Ah, ¿de verdad? No, posiblemente usted va a decir, bueno, qué bonito, ¿verdad? Pero yo no lo manifiesto. Pero Edgar, ¿no estás contento? No. ¿Pero por qué? Yo ya sabía. Ajá. Pero el hecho de no saber cuando llega la buena noticia es lo que hace que usted lo disfrute. Cuando la gente se roba a sí mismo esta oportunidad, entonces le pierde capacidad de sorpresa a la vida. Porque todos queremos tenerlo bajo la forma como lo estamos pensando, bajo ese control absoluto. Ahora, el problema es que ante un momento de incertidumbre de los resultados, yo estoy hablando del favorable, y cuando viene el desfavorable, ¿qué sucede? Simplemente lo que nos toca como seres humanos es aceptar el resultado negativo y replantearnos, buscar alternativas, levantarnos. Pero ahí es donde nos lleva a que nos achantamos, nos deprimimos, nos sentimos menos. Porque también hay un juego de expectativas. Por eso. A mayor expectativa que se oponga al resultado que ando buscando, mayor es el, diríamos en Costa Rica, mayor es el huevazo. Entonces, ahí es donde te das cuenta que el problema no está en el resultado, el problema está en tu forma de pensar, en tu expectativa. Entonces, el hecho de que hoy nos demos la oportunidad de abrirnos a este año y a decir, ok, yo voy a ser responsable, voy a planear cosas de las cuales creo que tengo que planear en mi vida para orientar mi futuro, pero me voy a abrir a lo que la vida me ponga. Los que somos creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta un montón y dice, todas las cosas las dispone Dios para bien de quienes lo aman a Él. O sea, cuando nos abrimos a esa posibilidad de vivir el día a día, nos damos cuenta siempre, Edgar, que aún en momentos críticos, que los podríamos llamar críticos, siempre hay cosas que vamos a obtener, van a haber aprendizaje, lecciones, vamos a darnos cuenta de verdad quién está con nosotros y quién no. Por eso a mí el tema me gustaba. Sí, por eso a mí el tema me gustaba muchísimo, porque hay gente, Wagner, que maneja su vida a partir de las preocupaciones y todos los días
las alimenta y todos los días alimenta su angustia y todos los días alimenta sus miedos. Y sí, las preocupaciones nos tienen que hacer movernos, pero no podemos hacer que las preocupaciones manejen nuestras vidas. De ahí lo rico. Te quiero preguntar más adelante por algunos ejercicios que vos me adelantaste, que me gustaría que la gente los vaya tomando en cuenta. Pero vamos primero a atender una llamada telefónica. Ya los compañeros nos habilitaron el 905-296-2170 y ya nos llamó Sandra. Así que Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? Primero para saludarlos y decirle a don Edgar que él no sabe lo que él cambió mi vida. Hace 2 años estuve con una depresión terrible, pensando hasta en quitarme la vida, y gracias a unas palabras que él dijo, tomé la decisión de no hacerlo, y ahora estoy feliz con mi hija. Lo llamo para contarles que a mí se me han muerto 2 bebés. Ahora nuevamente estoy esperando bebé. Ya logré pasar la barrera que no había pasado con los embarazos anteriores. Ya me hicieron el primer ultrasonido. El doctor me dice que mi bebé está en perfecto estado, que estoy bien, tengo 12 semanas de embarazo, pero no puedo dejar de preocuparme, me da miedo, me angustia que me vuelva a pasar lo mismo. Inclusive estoy un poco desvelada. Tengo la fe en Dios y estoy válida de Juan Pablo II, que esta vez sí. Pero ¿cómo hago para no sentir miedo? Para estar un poquito tranquilo. La gente me dice que no sea negativa. Y me da miedo que si soy negativa me pase lo mismo. Entonces, para ver qué me aconseja. Pero don Edgar, algún día sé que voy a tener la oportunidad de conocerlo y abrazarlo y decirle, usted me devolvió las ganas de vivir. Gracias. Qué lindo. Felicidades, Sandra, felicidades, felicidades. No tengo cómo agradecerle yo sus palabras, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Me mueve, ¿verdad? Me provoca lo que le provoca a usted el comentario de Sandra. Pero Sandra, creo que está en la frecuencia equivocada. Es lo que a todos nos pasa. Todos decimos, ¿cómo hago para no sentir esto que estoy sintiendo? No, o sea, el truco psicológico, si se pudiera decir de alguna forma coloquial, no es cómo hago para no sentir. O sea, porque al final sentir no es el problema. El problema es en que yo, lamentablemente, estoy tratando de reprimir algo que es normal que lo experimente. Si yo he pasado por una situación que en algún momento fue tan dura, hasta podríamos, entre comillas, ponerle el nombre de traumática a la situación, de ahí es normal que ante la posibilidad de otra pérdida, yo entre en esos niveles de miedo. El problema es que no nos damos cuenta que el miedo no lo provoca el evento, lo provoca mi forma de pensar, que esa sería la tercera herramienta del día de hoy. Nosotros tenemos que aprender a apaciguar las emociones. En este caso estamos hablando de la preocupación. Podemos incorporar otras emociones como el miedo a partir de nuestros procesos de pensamiento. Eso lo voy a explicar bien sencillo. Hay pensamientos que de plano, o hay formas, no voy a hablar de pensamientos, voy a hablar mejor de formas como proceso del pensamiento que no son las más correctas. Sandra tiene un problema en la forma como está procesando el pensamiento y está generando un pensamiento catastrófico. Está convirtiendo un evento, le está dando categoría de catástrofe. Entonces el problema no está en que ella tenga... Pero es que haber perdido 2 hijos... no, duro. Por supuesto. Durísimo. Pero que eso duro se convierta en un temor que me lleve a paralizar y que ante todo, vea esto, Sandra, vea esto, y que ante todo le robe a usted la oportunidad de disfrutar esta etapa, de entrar en contacto con el bebé, de poder entrar en ese contacto con el bebé y desde ahora comenzar a fortalecer el vínculo con el bebé, en esos diálogos y en esos roces, y eso no se lo puede perder. Ella no puede perder la oportunidad de que en este momento esta etapa es para disfrutarla, no para angustiarse. Pero ahora, ¿cómo hace uno el cambio? ¿Cómo hace uno, digámoslo en inglés, el switch? Ok, a eso me quería referir. Cuando yo entro en contacto primero con lo que yo estoy pensando, o sea, por definición, toda emoción disfuncional se provoca en un pensamiento disfuncional, o sea, eso funciona así. Siempre que yo tengo un pensamiento disfuncional, eso me va a llevar a una emoción. La gente va a terapia, nos dicen en terapia, vea Juan, es que yo vengo aquí porque me siento mal. No, usted no viene aquí porque se siente mal. En el fondo, lo que usted le está haciendo sentirse como se siente es que está elaborando un pensamiento que no es funcional. Y por eso decía, ella se está colocando de una posición catastrófica, de un pensamiento catastrófico. Está viendo algo como lo peor y se está casando con una probabilidad. Por eso lo dije antes. La preocupación es un juego de probabilidades.
Sí, pero una cosa es que algo sea posible y otra cosa es que sea probable. Es posible que ella vuelva a tener una pérdida, sí es probable. No se sabe. Hay un 50% que sí, hay un 50% que no. Desde la preocupación, ¿qué le toca a ella hacer? E incluso como una forma también de ir apaciguando ese temor que tiene. De ahí, llevar todos los chequeos médicos, estar al tanto con el médico de la evolución del bebé. Ser más precisa, cuidarse más. ¿Qué es lo que vos decías? Sí, prepararse. Moverse, prepararse, anticiparse. Pero mientras hago eso, tengo que darme cuenta que no puedo, por nada del mundo, caer en pensamiento catastrófico y muy rápido antes de recibir otra llamada. Y de activar un pensamiento que se llama pensamiento emotivo. Este sí es muy delicado. Es más, creo que es más peligroso que el anterior y tal vez me pueda ayudar a aportarle más a Sandra. El pensamiento emotivo es cuando yo pienso a partir de lo que siento. Por ejemplo, usted no tiene un buen día, llega, se siente un poco mal porque tuvo un par de encontronazos ahí con alguien del equipo, el entrevistado no te llegó ese día, entonces te modificó la estructura del programa y entonces estás un poco irritado. Al final de la tarde llega un compañero, llega la pareja, quien sea, y te dice, vamos a comer a aquel lugar que tanto te gusta. Posiblemente tu respuesta va a ser, no me gustaría ir hoy porque no siento ganas de ir. La verdad, qué pereza. No. El lugar sigue siendo bonito, la comida sigue siendo deliciosa, pero usted está pensando a partir de qué? De cómo se siente. Cuando yo aprendo a separar lo que siento de lo que pienso, lo que siento de lo que pienso, yo aprendo entonces a darme la oportunidad de no ser gobernado por la emoción. Y ahorita Sandra, el problema que tiene es que el miedo le está robando a ella la oportunidad de darle un significado diferente a su embarazo. Okay. Mucho tiene que ver con la parte mental. Ok. Hola Karen, buenos días, gusto saludarla. ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, le escuchamos, Don adelante. Edgar, es que yo estoy preocupada porque ya mañana cumplo 18 años. Ok. Y Cumple 18 años yo- mañana, ¿está preocupado? Ok. Ujú. Sí, y yo no tuve fiesta de 15. Yo no No. tuve fiesta de 15 años, a mí no me lo hicieron. Ok. Entonces, ya mañana cumplo 18 años y estoy fatal, ¿verdad? No duermo nada, porque ya mañana es como si cumpliera 15. Ok. Entonces estoy súper preocupada. Y Karen, ¿qué es lo que te preocupa de cumplir 18 años? Bueno, primero, porque me quieren hacer una fiesta grandecita, ¿verdad? Ajá. El papá, ¿verdad? Ok. Me quieren hacer una fiesta grande y entonces con todos los preparativos de la fiesta, ¿verdad? Lo que me tiene que preocupar. Ok. Y yo tengo unos amigos, ¿verdad? Ajá. Pero yo no me llevo mucho con ellos, Ok. porque ellos son de licor y no, yo no quiero irme en eso porque como está la droga, Ujú. mucho menos quiero una droga fuerte, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, estoy bastante preocupada, entonces era para decir al doctor. No estás, decime si no estás feliz de cumplir 18. Digo, vas a poder votar. Buen punto. ¿Ah? Karen. Sí, estoy feliz, ¿verdad? Porque todos se ponen feliz por cumplir 18, ¿verdad? Claro. Ajá. Y entonces a vos lo que te preocupa básicamente es lo de la fiesta. Sí, Ok. Ok. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está No, bien? no, está perfecto, Karen. Karen, gracias por tu llamada y vieras, tu llamada me ha hecho muy feliz. sí. Sí, me ha hecho muy Es la feliz. primera vez. Bueno, además me gusta mucho saber que la gente joven se interesa mucho en estos temas. Así que yo no sé si va a haber de comer o de tomar mucho, pero si puedo le caigo a la fiesta. Bueno, yo le invito. Felicidades, Karen. Sí. Bueno, gracias. Un abrazo, feliz 18. Yo no le tenga miedo, tranquila. Bueno, No, feliz cumpleaños, Karen. Definitivamente ahí es donde nos damos cuenta, Edgar, que todo está en el significado que le queramos dar a las cosas. O sea, hay gente que a lo trágico le da una categoría de algo sencillamente normal y hay gente que a lo normal le da una categoría trágico. Al final somos responsables de la forma como queremos interpretar el entorno, los eventos, el mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lo que sí quiero rescatar de Karen, y no solamente esto se lo voy a plantear a Karen, se lo voy a plantear a todas y a todas las personas que nos están acompañando, es que lamentablemente cuando una persona ya entra en elementos en los cuales se preocupa por todo y por nada,
¿ok? Ya eso estamos hablando de una cuestión que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que llamamos en psicología. Y ya eso es otra cosa, Edgar. Ya eso sale a otro punto, que es donde lamentablemente le damos carácter de preocupación a cosas de muy baja probabilidad. Y que incluso que hay cosas que te pueden generar preocupación y ni siquiera entendés el argumento, como en el caso de Karen. ¿Cuál sería la preocupación de una fiesta? ¿Cuál es la preocupación detrás de una fiesta? No existe. Pero para ella sí. Para ella sí, ¿verdad? Para ella sí, porque ella está visualizando algo que posiblemente los demás que escuchamos la situación no nos percatamos. Está preocupada por la llegada de unos amigos que a ella no le gustan mucho y a lo mejor no saben si van a llegar de verdad. Sí, y no sabe si tal vez esos amigos en cuestión de 6 meses se van a convertir en sus mejores aliados de vida. O sea, ahí es donde digo, Edgar, preocupémonos por cosas que realmente tengan, y tomo las palabras que dijiste al inicio de la entrevista, preocupémonos por cosas que realmente sean importantes, que sean relevantes. Aprendamos a darle desde aquí entonces un nivel de relevancia a las cosas, valga la redundancia, para decir, ¿vale la pena preocuparse por esto o no? Porque si le comenzamos a dar carácter de preocupación absolutamente a todo, es lo que estaba diciendo, ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada. Karen necesita preocuparse de su fiesta, ¿qué sería sano? Aquí lo que sería sano es... Porque para un muchacho de 18 años, su fiesta es importante y es una gran preocupación porque es su... el reconocimiento. Preocupaciones que usted diría sanas. Preocúpese que llegue el muchacho que le gusta. Ahí sí preocúpese. Si ese no llega, preocúpese mucho. Preocúpese de que la gente que le esté elaborando la fiesta le haya comunicado a la gente que ella sí quiere que estén presentes. Preocúpese por el hecho de cómo usted va a disfrutar en la fiesta y que usted se pregunte desde ya cuál es el repertorio de música que usted quiere que haya en su fiesta, porque es su fiesta. Preocúpese por cosas que le van a aportar en su capacidad de disfrute. En eso sí preocúpese. Pero en todo lo demás... Ahora, le preocupa, vuelvo al punto, le preocupa que lleguen esos amigos que entiendo que son adictos a alguna droga a su fiesta. Eso fue lo que yo le entendí. Sí, lo que pasa es que el hecho de que lleguen los amigos a la fiesta no significa que van a ir a consumir, porque sean adictos. Ahí es donde entra el juego de que si me preocupa que llegan los amigos que son adictos, entonces voy a establecer junto con mi familia un protocolo de emergencia si los vemos a ellos consumiendo algún tipo de sustancia. Y si eso es lo que me preocupa, que además de eso se convierta en un pleito entre amigos. Es un plan de acción para evitar el asunto. Entonces la preocupación me lleva a preparar un protocolo. Y toda la gente cercana a mí va a saber qué hacer ante un eventual momento donde eso se dé. Pero en términos generales, disfrute. Ahora, la preocupación que debería tener ella a los 18 años es solamente una. Usted lo dijo. ¿Por quién va a votar? Esa sí sería la preocupación. De ahí en adelante no hay otra. Bueno, nos enviaste este material, estos ejercicios para lograr el manejo de las preocupaciones. El primer ejercicio sería iniciar el día tomando un blog de notas, una libreta de notas, un cuaderno, y escriba todos los pensamientos aún en desorden. Sí, cuando uno amanece, Edgar, y amanece embotado, que era lo que hablamos ahora, y el sueño no te descansó, y de plano abrís tus ojos y ahí está la preocupación esperándote, antes de enfrentar el día, retirémonos. Tomemos una libreta, agarremos el lapicero. ¿Y por qué hablo de lapicero? Porque se dice que la mano no le miente al cerebro. ¿Okay? Ese es el principio psicológico que hay detrás de esto. Sumado a que cuando usted escribe, lo que usted hace es materializar lo que usted piensa. Entonces es más fácil verlo ahí escrito que solamente tenerlo en la mente dando vueltas. Te voy a hacer una pregunta que puede sonar estúpida. No es lo mismo escribirlo en computadora que escribirlo a mano. Tiene que ser a mano. Tiene que ser escrito. Sí, porque analícelo. El teclado te permite la oportunidad de echar para atrás y de borrar lo que escribiste. Cuando estás escribiendo con lapicero, fuiste totalmente honesto de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, y de plano eso no te da la oportunidad de engañarte, de engañar al inconsciente. Okay. Está bien. Entonces, el hecho de que escriba usted las ideas es algo que cuando ya usted las saca, primero está haciendo catarsis, ¿verdad? Concepto que lo podemos entender muy bien. Estás haciendo liberación emocional, sacando energía. Y segundo, te puede estar ayudando esto a darte cuenta qué es lo que realmente te está preocupando. Cuando ya pones el pensamiento afuera,
puedes cuestionar tu propio pensamiento y buscar desde ese ejercicio de pensamiento, del cual nada más mencioné 2 cosas, pero es más profundo esto, poder buscar evidencias de si eso que le preocupa va a llegar a suceder, que es una buena forma de sopesar. De sopesar. El ejercicio 2 es precisamente cuando estos pensamientos lo atacan a uno en la madrugada y uno no puede dormir. Más Karen dijo, tengo días de no dormir pensando en mi fiesta, ¿verdad? El ejercicio 2, si usted no puede dormir, levántese y escriba los pensamientos, tal y como me lo estás diciendo. Es exactamente el mismo principio que hay detrás, con la única diferencia que cambia el momento del día. Pero la idea que es entrar en contacto con la conciencia. Una palabra que nos cuesta mucho a veces digerir, Edgar, y hay muchas personas que tienen que aprender a vivir en esta conciencia. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nosotros e incluso qué es lo que está pasando con nuestra preocupación. Ya si llego a un nivel donde no duermo, ya estamos hablando de una preocupación insana que me está robando la oportunidad de disfrutar una etapa bellísima en la vida, en el caso de Karen, como son los 18 años o el cumplir 18 años. Okay. Y el ejercicio 3, practique alguna actividad que genere endorfinas, es decir, el ejercicio, el escribir, sí, algo que me genere gozo. Sí, no, sí, pero más que gozo también es provocar que esas endorfinas salgan, que son las endorfinas del placer. Es mucho sexo, o sea, las relaciones sexuales te permiten precisamente liberar endorfinas. Cuando trabajábamos con adolescentes, ¿verdad? Y preguntaban en los talleres de sexualidad, las famosas preguntas en los papelitos, ¿verdad? Creo que una vez fuiste a uno de esos talleres y la gente ponía, ¿qué se siente tener un orgasmo? ¿Verdad? Los chicos de 8º año. Entonces, la forma más fácil de explicarlo, chicos, ¿alguna vez ustedes se han reído mucho al punto tal que cuando terminaron de reír quedaron así como, ya no soporto? Sí, eso es un orgasmo. Los mismos músculos, la misma respuesta a nivel hormonal que hay cuando usted tiene una risa intensa por algo que es lo que se libera en un orgasmo, a nivel sexual me refiero. Entonces, cuando nos va mal en la parte sexual, ¿verdad? Entonces tratemos de reír mucho. Si no nos va bien con reír, hagamos ejercicio. A mí, por ejemplo, ahora que mencionaste escribir para mí es liberar endorfinas. Para mí. Cuando yo me siento en alguna de mis páginas a escribir algún blog ahí y desarrollo un artículo y al final lo termino, no sé si fue el mejor artículo del mundo, pero a Wagner de Duarte le genera placer eso, le genera endorfinas, ¿ok? Entonces, cada quien tiene que ir buscando lo propio. La señora decía en la nota introductoria, lo que yo hago es rezar. Bueno, rezar genera también endorfinas. Entrar en contacto con su espiritualidad, eso genera endorfinas. La otra señora decía, salgo a caminar. Cada quien va a tener que buscar sus estrategias personales para liberar endorfinas, pero hay que hacerlo. La gente se va a reír, pero... Confiese. A mí, escribir o editar un reportaje me genera endorfinas. Claro. Hacer una buena entrevista me genera endorfinas. O sea, cuando yo digo, mae, qué conversación más rica, es... A Disney, ahí lo que estoy haciendo es anunciando el nuevo programa próximo de Las Paredes Oyen, pero vamos con algunos comentarios del Facebook, rápidamente. Nidia Cortés, yo digo que una persona sin preocupaciones no hace nada o no ha vivido nada. Javier Arias, use la mente y no se lamente. Qué buena. Para entrar en acción. Y Roberto Bolaños, el preocuparme me permite detenerme a pensar en posibles soluciones ante un problema. Y yo añadiría otra que sería esta. Dejemos de estar diciendo, no se preocupe, ocúpese. Más bien, digámosle a la gente, preocúpese, porque qué feo ser despreocupado. No sé si alguna vez has vivido... Pero dele la dimensión sana a la preocupación. Sí, pero no sé si le ha tocado a usted convivir o trabajar con una persona despreocupada. Así es patético. Bueno. Entonces, despreocupado es igual a ¿qué? A irresponsable, a una persona echada, vagabunda. Entonces, yo prefiero decirle a la gente, preocúpese, eso sí, trate que su preocupación sea totalmente sana, porque al final ahí es donde nos podemos preparar mejor para enfrentar la vida, para enfrentar el día a día y para construir lo que queremos construir para cada uno de nosotros. Yo sabía que la entrevista iba a ser muy bonita. Por eso te insistí en ella. Y le generó endorfinas, porque me preocupó cuando digo, estoy hablando del nuevo programa. Yo dije, me generó endorfinas la conversación en general, me generó endorfinas la llamada, la primera llamada, la segunda llamada,
el concepto que yo creo que tiene claro ahora la gente. Él es Wagner Eduarte, él es psicólogo, es conferencista.